Alexandros, el hijo del sueño. Novela de Valerio Massimo Manfredi. Capítulo 22. Desde el momento de su partida, todos los días sin excepción, Alejandro recibió despachos de su padre, que le informaban de la marcha de las operaciones y de sus desplazamientos. Se enteró así de que, en su primera intervención, Filipo había hecho realidad plenamente su programa, tomando Quitinión y a continuación el Atea, hacia finales del verano. Filipo, rey de los macedonios, a Alejandro. Salve. Hoy, tercer día del mes de Metagitnión, he ocupado el Atea. Mi primera empresa ha provocado pánico en Atenas porque todos pensaban que inmediatamente después conduciría el ejército contra ellos, que empujaría también a los tebanos a marchar contra mí. Pero Demóstenes ha convencido a la ciudadanía de que mi acción no tiende sino a presionar a Tebas para impedir que se alíe con los atenienses, y les ha convencido para enviarle con una delegación encargada de estipular una alianza con los tebanos. También yo he decidido enviar una embajada a aquella ciudad con objeto de persuadirles de lo contrario. Me mantendré informado. Cuídate, y cuida también de tu madre, la reina. Alejandro hizo convocar a Calístenes, que había reunido con él en el palacio hacía algunos días. Las cosas andan más o menos según lo previsto, le comunicó. He recibido hace poco un despacho de mi padre sobre la marcha de su expedición. Ahora dos embajadas, una ateniense y otra macedonia, tratarán de convencer a los tebanos de que se alíen con unos o con otros. ¿Quién saldrá mejor parado, en tu opinión? Calístenes se ajustó con gesto ampuloso el manto sobre el brazo izquierdo y dijo: hacer previsiones resulta siempre un ejercicio peligroso, más propio de un adivino que de un historiador. ¿Quién encabezará la embajada ateniense? Demóstenes. Entonces será él quien se salga con la suya. Actualmente no existe en Grecia orador más grande que Demóstenes. Prepárate para partir. ¿Por qué lo dices? Porque se producirá el choque final, y ese día tu padre querrá tenerte a su lado en el campo de batalla. Alejandro lo miró a los ojos. Si eso sucede, serás tú quien escriba la historia de mis empresas, llegado el momento. El príncipe se dio muy pronto cuenta de cuánta razón tenía su padre. Administrar el poder político era más comprometido que luchar en campo abierto. Todos en la corte se sentían en la obligación de darle consejos, dada su juventud, y todos pensaban poder influir en sus decisiones, empezando por su madre. Una tarde, ésta le invitó a cenar en sus habitaciones con el pretexto de regalarle un manto que le había bordado ella misma. Es estupendo, afirmó Alejandro apenas lo hubo visto, y a pesar de haber reconocido una refinada manufactura de Éfeso, añadió: debe haberte costado meses de trabajo. Las mesas y los lechos eran solo dos, uno al lado del otro. Pensaba que estaría también Cleopatra con nosotros esta noche. Está resfriada y tiene un poco de fiebre. Te ruega que la excuses, pero ponte cómodo, por favor. La cena está lista. Alejandro se tumbó en el lecho y tomó unas pocas almendras de un platito, mientras una muchacha comenzaba a servir una sopa de carne de oca y hogazas cocidas bajo las cenizas. Las comidas de su madre eran cada vez más sencillas y frugales. Olimpia se tumbó a su vez y se hizo servir una taza de caldo. ¿Y bien? ¿Cómo te ves cuando te sientas en el trono de tu padre? Preguntó tras haber sorbido alguna cucharada. No muy distinto de cuando me siento en cualquier otro sitio, repuso el hijo, sin disimular un ligero fastidio. No eludas mi pregunta, le reprochó Olimpia mirándole fijamente. Sabes perfectamente qué quiero decir. Lo sé, madre. ¿Y qué esperas que te diga?
Trato de actuar lo mejor posible, de evitar errores, de vigilar con atención los asuntos de Estado. Eso es muy loable, observó la reina. Una doncella apoyó en su mesa una escudilla de legumbres y de ensalada, y se la aliñó con aceite, vinagre y sal. Alejandro, prosiguió Olimpia, ¿has pensado alguna vez que tu padre podría faltar de improviso? Mi padre combate en primera línea con sus soldados. Puede ocurrir. ¿Y si ocurriese? La doncella le sirvió vino, se llevó el plato y volvió con un espetón de carne de grulla y una taza de puchero de guisantes que el príncipe rechazó, haciendo un gesto con la mano. Perdóname, había olvidado que detestas los guisantes. Entonces, ¿has pensado en ello? Me resultaría muy doloroso. Quiero mucho a mi padre. Estoy hablando de otra cosa, Alejandro. Me refiero a tu sucesión. Mi sucesión nadie la pone en duda. Mientras tu padre siga con vida y mientras yo viva, mamá, tienes 37 años. Eso no significa nada. Desgracias le suceden a todo mundo. Lo que yo quiero decir es que tu primo Amintas tiene 5 años más que tú, y él era el heredero antes de que tú nacieras. Alguien podría presentarle como candidato al trono en tu lugar. Y además, tu padre tiene otro hijo con una de sus esposas. Alejandro se encogió de hombros. Arridio es un pobre estúpido. Estúpido o lo que tú quieras, también lleva sangre real. También él podría hacerte sombra. Y entonces, ¿qué es lo que debería hacer, según tú? Tienes el poder en este momento. Tu padre se halla lejos. Tienes el tesoro real a tu disposición. Puedes actuar como te plazca. Te basta con pagarle a alguien. Alejandro se puso sombrío. Mi padre ha dejado vivir a Amintas, incluso después de nacer yo, y yo no tengo la menor intención de hacer lo que me está sugiriendo. Eso jamás. Olimpia sacudió la cabeza. Aristóteles te habrá llenado la cabeza con sus ideas acerca de la democracia. Mas para un rey es distinto. Un rey debe asegurarse la sucesión, ¿comprendes eso? Ya basta, mamá. Mi padre está vivo. Tú te encuentras perfectamente y asunto concluido. Si un día necesitara ayuda, se la pediría a tu hermano. Sé que me aprecia y me socorrerá. Escúchame, insistió Olimpia, pero Alejandro, habiendo perdido la paciencia, se levantó. La besó apresuradamente en una mejilla. Gracias por la cena, mamá. He de irme. Buenas noches. Bajó al patio interior del palacio e inspeccionó el cuerpo de guardia en la entrada, antes de subir a ver a Eumedes, que estaba en vela en su despacho, ocupado en protocolizar la correspondencia recibida para el rey. ¿Hay noticias de mi padre? Preguntó. Sí, pero ninguna novedad. Los tebanos no han decidido aún de qué parte quieren estar. ¿Qué está haciendo Amintas en estos días? Eumenes lo miró con expresión de sorpresa. ¿Qué pretendes decir? Pretendo decir lo que he dicho. Bueno, no lo sé. Creo que está de casa en Lincéstide. Bien, cuando vuelva, confíale una misión diplomática. ¿Diplomática? Pero, ¿de qué tipo? Tú verás. Supongo que debe haber alguna misión adecuada para él, ¿no es así? En Asia, en Tracia, en las islas, donde te parezca. Eumenes comenzó a objetar. Verdaderamente, yo no sabría qué, pero Alejandro había salido ya. La embajada de Filipo llegó a Tebas entrado el otoño y fue admitida para hablar en presencia de la Asamblea de los Ciudadanos, reunida al completo en el teatro.
Aquel mismo día fue admitida asimismo la embajada de Atenas, encabezada por Demóstenes en persona, porque el consejo quería que el pueblo pudiera valorar ambas propuestas, comparándolas una con otra, con muy poco tiempo de distancia. Filipo había discutido largo y tendido en su Estado Mayor las propuestas que convenía hacer a los tebanos, y consideraba que eran tan ventajosas que seguramente serían aceptadas. No pedía que se alinearan con él, a unas sabiendas de que estaban detrás de Ánfisa, la ciudad contra la cual había sido proclamada la guerra sagrada. Se contentaría con su neutralidad. A cambio, ofrecía consistentes ventajas económicas y territoriales, o bien, en caso de una negativa, amenazaba con espantosas devastaciones. ¿Quién habría sido tan loco para rechazarlas? El jefe de la delegación macedonia, Eudemo de Oreo, concluyó su exposición dosificando sabiamente halagos, amenazas y extorsiones, y luego salió. Al poco se encontró con un amigo e informador tebano que le llevó a un lugar desde el cual podía verse y oírse cuanto ocurría en la asamblea. En efecto, sabía que Filipo le pediría que contara cosas oídas personalmente y no referidas por otros. La asamblea dejó pasar un breve lapso, el estrictamente necesario a fin de que los macedonios no se encontrasen con los atenienses y no llegasen a las manos, e hizo luego entrar a la delegación encabezada por Demóstenes. El gran orador tenía un aspecto austero, de filósofo, un cuerpo flaco y seco y unos ojos expresivos bajo una frente permanentemente arrugada. Se decía que había tenido de joven problemas de pronunciación y una voz débil, y que, queriendo emprender la carrera de orador, se había ejercitado en declamar versos de Eurípides en la escolera batida por el mar tempestuoso. Se sabía que no hablaba nunca sin leer, porque le costaba improvisar, y nadie se extrañó cuando sacó de entre los pliegues de sus vestiduras un fajo de hojas escritas. Comenzó leyendo con voz muy estudiada y habló largo rato, recordando las diversas fases del avance imparable de Filipo, de sus continuas violaciones de los pactos. En un determinado momento, sin embargo, la vehemencia se apoderó de él y lanzó una desolada perorata. ¿Pero acaso no os dais cuenta, tebanos, de que la guerra sagrada no es sino un pretexto, como lo fue la precedente y también la primera? Filipo hiere vuestra neutralidad porque desea dividir las fuerzas de la Grecia libre y hacer caer una tras otra las ciudades de la libertad. Si dejan que los atenienses se enfrenten solos, luego llegará el turno para ustedes y tendrán que sucumbir. Y de igual modo, si se enfrentan solos a Filipo y son derrotados, Atenas no conseguirá luego salvarse por sí sola. Él nos quiere dividir porque sabe perfectamente que solo nuestras fuerzas unidas pueden luchar contra su poder excesivo. Sé que en el pasado hubo muchos enfrentamientos, así como también guerras entre nosotros. Pero entonces se trataba de conflictos entre ciudades libres. Hoy, por una parte tenemos a un tirano y por otra a los hombres libres. No puede haber duda para ustedes en cuanto a la elección, tebanos. En prueba de nuestra buena fe, les cedemos el mando de las tropas de tierra, mientras que nosotros nos reservaremos tan solo el de la flota, y asumiremos los 2/3 de los gastos totales. Un rumor corrió por entre las filas de los miembros de la asamblea, y el orador se dio cuenta de que sus palabras habían dado en el blanco. Entonces, se preparó para asestar el golpe de gracia, pese a saber que arriesgaba mucho y que, acaso, se vería desaprobado incluso por su propio gobierno. Desde hace más de medio siglo, prosiguió, la ciudad de Platea y de Tespias, pese a formar parte de Beocia, son aliadas de Atenas, y ésta siempre ha garantizado su independencia. Ahora, nosotros estamos dispuestos a reconducirlas bajo nuestra guía, convencerlas para que se sometan a su autoridad
si aceptan nuestra propuesta y se unen a nosotros en la lucha contra el tirano. El ardor de Demóstenes, su tono inspirado, el timbre de su voz, la fuerza de sus argumentos habían obtenido el efecto apetecido. Cuando cayó, jadeante y con la frente chorreando de sudor, fueron muchos los que se pusieron en pie para aplaudirle, a los que se añadieron otros y luego otros hasta que toda la asamblea le tributó una larga ovación. Los había convencido. El presidente de la asamblea hizo ratificar las decisiones tomadas y encargó al secretario que advirtiese a los enviados del rey de Macedonia que la ciudad rechazaba en bloque tanto sus peticiones como sus ofrecimientos, y les ordenaba abandonar el territorio beocio antes de la puesta del sol del día siguiente, si no querían ser apresados y condenados como espías. Filipo se enfureció como un toro al conocer la respuesta, porque no se hubiera esperado jamás que los tebanos fuesen tan locos como para desafiarle cuando se encontraba prácticamente a las puertas de su territorio. Pero no le quedó más remedio que aceptar el resultado del enfrentamiento entre ambas embajadas. Una vez se le pasó la ira, se sentó, echándose el manto sobre las rodillas, y masculló un agradecimiento a Eudemo de Oreo, que no había hecho nada más, a fin de cuentas, que cumplir sus órdenes. El embajador, que había permanecido de pie hasta aquel momento, escuchando la salida de tono del rey, pasado el vendaval, pidió permiso para retirarse y se encaminó hacia la salida. Espera, le llamó Filipo. ¿Cómo está Demóstenes? Eudemo se detuvo en la puerta y retrocedió. Manojo de nervios que grita «¡Libertad!», repuso, y salió. No se había recuperado Filipo de la sorpresa cuando ya los aliados se habían movido. Tropas ligeras tebanas y atenienses ocuparon todos los puertos de montaña para impedir al enemigo toda iniciativa militar en dirección a Beocia y al Ática. El soberano, en dificultades por el mal tiempo y por una situación que se había vuelto demasiado difícil y arriesgada, decidió regresar a Pela, dejando en Tesalia un contingente a las órdenes de Parmenio y de Clito, el Negro. Alejandro fue a recibirlo a la frontera con Tesalia, a la cabeza de una sección de la Guardia Real, y lo escoltó hasta casa. ¿Has visto?, le dijo Filipo después de haberse saludado. No hay ninguna prisa. No hemos tomado ninguna iniciativa aún y el juego sigue abierto. Pero todo parece estar en nuestra contra. Tebas y Atenas se han aliado, y hasta ahora han obtenido éxitos importantes. El rey hizo un ademán con la mano, como si quisiera ahuyentar una preocupación fastidiosa. Ah, deja que se complazcan en sus éxitos. Más amargo será su despertar. Yo no quería el enfrentamiento con los atenienses y pedí a los tebanos que permanecieran al margen de este asunto. Me han arrastrado a la guerra y ahora tendré que enseñarles quién es el más fuerte. Habrá muertos, más devastaciones, algo que me repugna. Pero no me queda otra elección. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Alejandro. Esperar a la primavera, por ahora. Con el calor se combate mejor. Pero sobre todo, quiero que el tiempo deje margen para la reflexión. Recuerda, hijo mío, nunca lucho por simples ganas de llegar a las manos. La guerra para mí es nada más que política hecha con otros medios. Avanzaron un trecho en silencio porque el rey parecía observar el paisaje y a la gente que trabajaba en los campos. Luego, de repente, preguntó: a propósito, ¿cómo estaba mi sorpresa? Capítulo 23. No comprendo, mi padre, exclamó Alejandro. Teníamos la posibilidad de imponernos mediante la fuerza de las armas, y él optó por arrastrar la humillación de un enfrentamiento con una embajada ateniense. Para salir burlado, habría podido atacar primero y luego negociar. Estoy de acuerdo contigo, replicó Hefestión. Para mí ha sido un error. Primero se golpea fuerte y luego negocias. Eumenes y Calístenes seguían montados en sus caballos a paso de andadura, yendo directamente a Parsalia,
a llevar un mensaje de Filipo a los aliados de la Liga Tesálica. Yo, en cambio, lo comprendo muy bien, intervino Eumenes, y lo apruebo. Sabes perfectamente que tu padre ha vivido en Tebas por más de un año como huésped cuando era un adolescente, en casa de Pelópidas, el más grande estratega que Grecia haya conocido en los últimos 100 años. Quedó profundamente impresionado por el sistema político de la ciudad-estado, por su formidable organización militar, por la riqueza de su cultura. De esa experiencia juvenil nace su deseo de difundir la civilización helénica en Macedonia y de unificar a todos los griegos en una gran confederación, como en tiempos de la guerra de Troya. Observó Calístenes. Tu padre persigue lo siguiente: unificar primero los estados griegos y conducirlos a continuación contra Asia, como hiciera Agamenón contra el imperio del rey Príamo hace casi 1000 años. Ante aquellas palabras, Alejandro se sobresaltó. ¿Hace 1000 años? ¿Han pasado 1000 años desde la guerra de Troya? Faltan 5 para que se cumplan los 1000, repuso Calístenes. Toda una señal, murmuró Alejandro. Toda una señal, tal vez. ¿Qué pretendes decir? Preguntó Eumenes. Nada, pero ¿no encuentran extraño el hecho de que yo tenga dentro de 5 años la misma edad que tenía Aquiles al partir de Troya, y que en esos días se cumplan 1000 años desde que se produjera la guerra cantada por Homero? No, rebatió Calístenes. La historia nos propone de nuevo, a veces, a distancia de muchos años, el mismo conjunto de situaciones que dieron origen a empresas grandiosas, pero nunca nada se repite del mismo modo. ¿Tú crees? Preguntó Alejandro. Por un segundo arrugó la frente como si persiguiese imágenes lejanas, evanescentes. Hefestión apoyó una mano sobre su hombro. Yo sé en qué piensas, y cualquier cosa que decidas hacer, a donde quiera que vayas, yo te seguiré, incluso a los infiernos, incluso al fin del mundo. Alejandro se volvió hacia él y lo miró a los ojos. Lo sé, dijo. Llegaron a destino hacia la Puerta del Sol, y Alejandro recibió los honores que correspondían al heredero del trono de los macedonios. Luego, tomó parte con sus amigos en la cena que los representantes de la Confederación de los Tesalios ofrecieron a su huésped. Por aquel tiempo, Filipo ostentaba también el cargo de Tagos, presidente de la Confederación Tesálica, y era de hecho el jefe de 2 estados, en calidad de rey y en calidad de presidente. También los tesalios eran formidables bebedores, pero durante la cena, Eumenes no probó el vino y aprovechó la ocasión para negociar la compra de una partida de caballos con un noble y gran terrateniente completamente borracho, logrando unas condiciones de compra y de pago extremadamente ventajosas, tanto para sí como para el reino de Macedonia. Al día siguiente, una vez concluida la misión, Alejandro partió de regreso junto con sus amigos, pero cuando apenas había recorrido un trecho del camino, se cambió de ropas, despidió a la guardia y tomó el camino que llevaba al sur. ¿A dónde te diriges? Preguntó Eumenes, sorprendido por aquel imprevisto comportamiento. Yo voy con él, dijo Hefestión. Sí, pero ¿a dónde? A Áulide, repuso Alejandro. El puerto del que zarparon los aqueos para la guerra de Troya, comentó Calístenes sin inmutarse. ¿Áulide? ¿Pero están locos? Áulide está en Beocia, en pleno territorio enemigo. Pero yo quiero ver ese lugar y lo veré, afirmó el príncipe. Nadie reparará en nosotros. Repito, están locos, insistió Eumenes. Claro que repararán en ustedes. Si hablan, notarán su acento, y si no hablan, preguntarán por qué no lo hacen. Además, tus retratos han sido difundidos en docenas de ciudades, y si te apresan, ¿te das cuenta de las consecuencias? Tu padre tendrá que pactar, renunciar a sus proyectos o, en el mejor de los casos, pagar un rescate que le costará como una guerra persa. No, yo no quiero tener nada que ver con esta locura. Yo ni siquiera he oído hablar de ello. Mejor dicho, ni siquiera los he visto. Han ido ustedes en silencio antes del amanecer. Está bien,
asintió Alejandro. Y descuida, no son más que unos pocos cientos de estadios en territorio beocio. En 2 jornadas vamos y volvemos. Si alguien viene a apresarnos, diremos que somos peregrinos que van a consultar al oráculo de Delfos. ¿En Beocia? Pero si Delfos está en Fóside. Pues entonces contaremos que nos hemos perdido, gritó Hefestión, espoleando su caballo. Calístenes miraba ya a uno y a otro de sus compañeros de viaje, sin saber qué decisión tomar. ¿Qué te propones hacer? Le preguntó Eumenes. ¿Yo? Bueno, si bien por un lado el afecto que siento por Alejandro me induciría a seguirle, por otro, la prudencia que sobre todo conviene a un... Oh, entendido, cortó de modo tajante Eumenes. ¡Deténganse! ¡Oh, Zeus los fulmine! ¡Deténganse! Los dos se quedaron clavados en el sitio. Al menos yo no tengo acento macedonio, y si quiero consigo hacerme pasar también por un beocio. No tengo la menor duda sobre eso, rió sarcásticamente Hefestión. Tú ríe, refunfuñó Eumenes, poniendo al trote a su caballo. Si estuviese aquí el rey Filipo, ya te haría reír él, ya con unos buenos azotes en las costillas. Vamos, adelante, movámonos al menos. ¿Y Calístenes? Preguntó Alejandro. Ya llega, repuso Eumenes. ¿Dónde quieres que vaya solo? Cruzaron el paso de las Termópilas al día siguiente, y Alejandro se detuvo a visitar la tumba de los guerreros espartanos caídos 140 años antes, combatiendo contra los invasores persas. Leyó la simple inscripción en dialecto lacónico que recordaba el sacrificio sumo, y se quedó en silencio escuchando el soplo del viento que llegaba del mar. Qué efímero es el destino humano, dijo. Solo quedan estas pocas líneas, como testimonio del fragor de un choque que hizo temblar al mundo y de un acto heroico digno del canto de Homero. Y ahora todo está mudo. Atravesaron Lócride y Fóside sin ningún problema. En un par de días entraron en Beocia por el camino que discurría al lado del mar. Tenían enfrente la costa de la isla de Eubea, recortada por los rayos del sol del mediodía, y las aguas resplandecientes del canal de Euripo. Una flotilla de una docena de trirremes cruzaba a lo largo y podía verse en las hinchadas velas la imagen de la lechuza de Atenas. Si esa barca se imaginara solo ¿a quién tiene aquí en la playa observando sus naves? Murmuró Eumenes. Vamos, dijo Calístenes. Acabemos este viaje cuanto antes, ya estamos cerca. Pero en su fuero interno temía que Alejandro les pidiera que le acompañaran a alguna empresa más temeraria aún. La pequeña bahía de Áulide apareció de repente ante ellos cuando alcanzaron lo alto de la colina. Enfrente, en la orilla opuesta de la isla de Eubea, clareaba en lontananza la ciudad de Calcis. El agua era de un azul intenso y el bosque de carrascas y de encinas que cubría las laderas de la colina llegaba casi hasta la orilla del mar, dando paso primero unas matas barjas de mirto y de madroño, y luego una estrecha franja de cantos rodados y arenas rojizas. No había nadie en el puerto del que habían partido las 1000 naves de los aqueos, tan solo la barca de un pescador que bogaba. Los 4 jóvenes se apearon del caballo y contemplaron en silencio aquel lugar, semejante a otros 1000 parajes de la costa helénica, y sin embargo tan distinto. Alejandro recordó en aquel momento las palabras de su padre cuando lo sostenía de niño entre sus brazos en la galería del palacio de Pela y le contaba cosas de la lejana e inmensa Asia. Aquí no hay 1000 naves, observó Hefestión, rompiendo la magia de aquel silencio. No, hubo de admitir Calístenes, pero para el poeta no podían ser menos. Un poeta no canta para narrar los avatares humanos, tal como estos acontecen en gestión, sino para hacer revivir a distancia de siglos las emociones y las pasiones de los héroes. Alejandro se volvió hacia él con la mirada brillante debido a la emoción. ¿Crees?
¿Crees que podría existir hoy un hombre capaz de empresas tales como para inspirar un gran poeta como Homero? Son los poetas los que crean a los héroes, Alejandro, repuso Calístenes, y no al revés. Los poetas nacen solo cuando el mar, el cielo y la tierra están en paz y armonía entre sí. Cuando regresaron a Tesalia, se toparon con un pelotón de la Guardia Real que les andaba buscando por todas partes, y Eumenes tuvo que contar que se había sentido indispuesto y que los demás no habían querido abandonarle, una excusa que nadie creyó. Pero Alejandro había tenido la prueba de que sus amigos estaban dispuestos a seguirle, incluso aquellos que sentían miedo, como Eumenes y Calístenes. Se había dado cuenta a sí mismo de que la lejanía de Campaspe le pesaba no poco, y no veía llegar la hora de volver a verla desnuda en su lecho, a la luz dorada de las lámparas. No tuvieron, sin embargo, la posibilidad de regresar a Pela, porque en el interín los hechos se habían precipitado, y el soberano, tras movilizar al ejército, se dirigía hacia Fócide para tomar los puertos de montaña. El tiempo no había vuelto más prudente a ninguno de los contendientes, y había que hacer hablar a las armas de nuevo. Alejandro fue convocado en la tienda de campaña de su padre esa misma noche. No le hizo ninguna pregunta acerca de por qué había tardado tanto en regresar de su misión en Tesalia. Le indicó el mapa que había sobre la mesa y dijo: el comandante ateniense Cares está emplazado con 10.000 mercenarios en el camino entre Quitinión y Ánfisa, pero no sabe que nosotros nos encontramos aquí. Marcharé toda la noche y le despertaré personalmente mañana por la mañana. Tú, mantén esta posición y no la abandones por ningún motivo. Tan pronto como haya quitado de en medio a Cares, pasaré de nuevo por aquí, desde el valle de Crisos. Cortaré el paso de los puertos a los atenienses y a los tebanos. Se verán obligados a la fuerza a abandonarlos y a detenerse en la primera posición fuerte que tengan en Beocia. Apoyó su dedo índice sobre el mapa en el punto donde pensaba que los enemigos se retirarían. Es aquí donde me reuniré con tu caballería, en Queronea.